A continuación, Perspectivas Ambientales con Verónica Arias Cabanilla. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Perspectivas Ambientales con Verónica Arias Cabanilla. Diálogo con líderes comprometidos por el planeta. Un espacio para generar conciencia ambiental, para dialogar sobre visiones, acciones y perspectivas ambientales. Con la conducción de Verónica Arias Cabanilla. Bienvenidos a otro programa de Perspectivas Ambientales. Como ustedes saben, este es un espacio para dialogar con líderes de opinión sobre diferentes perspectivas, sobre diferentes emprendimientos, temáticas de importancia global, mundial, regional y de aquí del Ecuador. En este caso tenemos la presencia de Fernando Salinas, porque vamos a hablar de un tema súper interesante sobre el estiaje próximo que puede avisorarse aquí en el Ecuador. Pero no se olviden de que nuestro programa sale al aire en Telesucesos los días viernes a las 7 de la noche y los días domingos a las 2:30 de la tarde, y en todas las plataformas digitales: Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram. Así que sigan con nosotros y comenzamos el programa. Fernando, bienvenido a nuestro programa. Yo quisiera contigo primero presentarles. Fernando tiene una ingeniería eléctrica, es ingeniero eléctrico con 3 posgrados a nivel de la maestría en la Escuela Politécnica Nacional, en la Universidad Pontificia Comillas y la UNED de España. Es candidato a doctor en tecnologías industriales por la UNED y ha ocupado cargos directivos en diferentes empresas de energía eléctrica. Es docente universitario donde investiga sobre redes eléctricas inteligentes, energías renovables, hidrógeno verde y transmisión de energía. Me interesó mucho conversar contigo porque escribiste un artículo muy bueno que lo vamos a adjuntar acá y que les vamos a recomendar que lo lean completo, que se llama A comprar velas. Y claro, cuando yo leí esto dijo, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Y se avisora unos posibles recortes de luz aquí en el país. ¿Por qué se avisora esto? ¿Qué se presenta como estiaje? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Verónica. A los televidentes un cordial saludo. En efecto, a futuro, como todos los años, porque es un fenómeno natural, se presenta un fenómeno denominado el estiaje, que no es más que una disminución de los caudales de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas situadas en la cuenca oriental de la cordillera de los Andes. Este fenómeno meteorológico se presenta, para que la ciudadanía nos entienda, todos los años entre octubre y el mes de abril, alrededor de 6 meses. Y claro, yo hacía referencia en mi nota, en mi blog, de que en efecto se preconfigura, digamos, un escenario energético bastante complejo, porque hay condiciones para pensar en ello, es decir, que van a haber apagones, porque en primer lugar, el fenómeno del Niño también va a tener unas consecuencias de sequía en la parte oriental. Claro está, en la parte occidental de los Andes exacto, hay mucha lluvia. Exacto, eso te iba a preguntar, porque todo el mundo dice, bueno, va a haber inundaciones, más bien muchas lluvias. Así ¿y cómo es que va a haber estiaje en el otro lado del territorio? Es algo un poco paradójico, si cabe el término, que en la cuenca occidental de la cordillera de los Andes se presenta el fenómeno del Niño
con mucha pluviosidad, con mucha lluvia, pero en cambio en la zona oriental donde están ubicadas las principales centrales hidroeléctricas del país, en cambio se va a presentar un fenómeno de sequía. Y otro factor que complejiza, ¿no es cierto?, este escenario es que ya ha sido anunciado por parte de las autoridades que Colombia no nos va a vender luz a través de, o energía eléctrica para ser más conciso, ¿no es cierto?, a través del enlace que tenemos con ellos, porque también van a afrontar justamente un fenómeno de sequía también en sus centrales hidroeléctricas. Entonces, esto sumado a que por parte del Estado, a un mes de que ya se presente este fenómeno meteorológico, no ha habido las señales adecuadas ni la contratación de generación termoeléctrica que cubra las necesidades energéticas por estos factores de reducción de generación de las centrales Y aquí eléctricas. me viene una reflexión, porque Ecuador siempre pregona que nuestra matriz energética es limpia, debido a que creo que el 70% más o menos proviene de la generación hidroeléctrica, ¿cierto? Esto estamos hablando de la Coca-Cola Sinclair, de Toachi Pilatón, de... ¿Cuál más? Bueno, hay algunos. Toachi Pilatón es una central que todavía no se culmina. Ojo, solo una pequeña central ya se ha culminado. Pero claro, ahí están, por ejemplo, el proyecto Coca-Cola Sinclair, es alrededor del 25% de la capacidad de generación del país. Está también las centrales de Hidropaute, Mazar, Sopladora, que son más antiguas, además, sí, ¿no?, que están ubicadas entre las provincias de El Azuay y Morona Santiago y todas las demás centrales. El problema realmente es que nosotros tenemos el 90% de la generación en la cuenca oriental, que es de donde se da este tipo de fenómeno. Entonces, pero y si estas son antiguas, hemos visto ya estos procesos que disminuye el caudal en otros años y hemos tenido problemas y han sido compensados, o siempre hemos tenido problemas y todavía no ha sido compensados. Bueno, los fenómenos, digamos, meteorológicos, como lo hacía referencia en el principio de la entrevista, son anuales, es decir, se presentan con esa frecuencia. Pero el tema es que en los años, desde el año 2016 hasta esta parte, se pregonaba, ¿no es cierto?, que teníamos mucha energía. Es más, a algunos periodistas, no sé con qué intención, pero decían que había demasiada energía y que estaban subutilizadas, a vender y que inclusive Colombia íbamos a vender. El inconveniente básicamente es porque la generación hidroeléctrica depende de un recurso natural, que en este caso es el agua, de las lluvias. Y es por eso que se presenta este fenómeno. No es porque no exista la infraestructura, es porque no existe con suficiencia en ciertas épocas del año el recurso natural, que es el agua, para generar toda esa hidroelectricidad. Correcto. Y supongo que además habrán estudiado no solamente el fenómeno del Niño, sino los efectos posibles del cambio climático, sea para lluvias o sea para más sequía, lo cual en cualquiera de los dos escenarios yo creería que el gobierno tiene que prever un plan siempre de contingencia para suplir esto, especialmente si entiendo que Colombia tampoco se va a dar abasto, o no sé si Perú. Es correcto. Dentro de lo que es una matriz energética dentro de un país, sucede algo muy similar a lo que son las finanzas. No poner en una misma canasta los huevos, que se dice, es decir, tiene que haber una diversificación de las fuentes de energía. En nuestro país eso no está tan diversificado, dado que nosotros dependemos básicamente de dos recursos, tanto la hidroelectricidad como la termoelectricidad. La hidroelectricidad, que lo habíamos dicho, depende de un recurso natural que es de carácter renovable, que es el agua, y la termoelectricidad, que depende básicamente de derivados del petróleo, ya sea búnker, fuel oil, gas natural e inclusive diésel, que tenemos dentro de esa matriz energética. Entonces, sí, respondiendo a su inquietud, sí deberíamos diversificar un poco más con fuentes especialmente de carácter renovable, para atender ese, digamos, ese criterio de tener una matriz energética con menos huella de carbono. Exactamente, a eso iba, porque desde una perspectiva ambiental, el tener alternativas, pero basadas en
combustibles fósiles quizás sea un retroceso. ¿Qué otras alternativas deberíamos estar mirando para suplir lo que tú dices, pero que no sea basado en combustibles fósiles? Hay actualmente tecnologías de carácter renovable muy maduras desde el punto de vista tecnológico y también con una potencialidad para seguir creciendo, dado que ya son tecnologías baratas, ¿sí? Como la energía solar fotovoltaica, que es la que ha tenido prácticamente más alcance alrededor del mundo. También tenemos importantes recursos en nuestro país todavía por explotar, como la energía eólica y, por qué no decir, la energía hidroeléctrica de pequeños y medianos proyectos, que todavía tenemos un potencial realmente muy grande. Apenas hemos aprovechado el 25% de lo económicamente aprovechable en el país. Es decir, en carpeta tendríamos decenas de proyectos medianos, pequeños, y tendríamos algunos proyectos realmente grandes, de mucha envergadura, como por ejemplo el proyecto hidroeléctrico Santiago, que estamos hablando en las dos fases, de alrededor de 3.000 megavatios en estas dos fases de este proyecto, que va a estar ubicado en la provincia de Morona, Santiago. ¿Y ese proyecto es gubernamental o es privado? ¿Y qué pasa también de paso con los proyectos de generación eléctrica privados? ¿Podrían abastecer la demanda? Sí, actualmente se hizo una reforma hace un poco más de un año para que sea el sector privado quien atienda la demanda de crecimiento de la energía eléctrica en el país. Pero yo creo que esta reforma que se hizo a través de un decreto ejecutivo se quedó inconclusa, se quedó incompleta, porque por otra parte, y más bien dicho, no ha dado las señales adecuadas para que los actores privados inviertan en nuestro país, incrementando esa generación que necesitamos. Y al momento, pues apenas son unos 2 proyectos que han alcanzado a ver la luz de los que están en carpeta. Para tener una idea de esto, hace un par de años casi ya, a través de un proceso público de selección, el organismo SELEC, que es la corporación que se encarga de generar y transmitir la electricidad en nuestro país, sacó un concurso público de selección. Ya fueron adjudicados alrededor de 500 megavatios de energía eólica, solar y con hidroelectricidad, pero hasta el momento no se los concreta ni siquiera la parte de la firma por parte del Estado, y de lo que se supone es que se espera una especie de fideicomiso que podría garantizar los pagos de esa generación. Pero me parece allí que hay que trabajar mucho en el tema regulatorio, ¿sí? Porque las señales que se le está dando al inversor privado no son las adecuadas. Claro, exactamente. Entonces es una prioridad que tiene que tener el gobierno para un plan de contingencia. Y esto no se ha dado en este gobierno ni en el anterior, todo este plan, y eventualmente podremos sufrir una crisis como aquella de la época del arquitecto Durán Ballén, que teníamos que adelantamos una hora, ¿no?, de trabajo, me acuerdo, la hora Sixto, sí, pues. Lo recuerdo. Sí. Yo era niño en ese entonces. Y yo también. Y nos adelantábamos. Nos adelantábamos, pero para los que no se acuerdan, teníamos que adelantar el reloj una hora para aprovechar un poco la luz del sol. Entonces, por mismos problemas y otra vez no aprendemos. Entonces, por ejemplo, el Toachi Pilatón, ¿qué pasó con eso? El proyecto Toachi Pilatón, mire, son 13 años, Verónica. 13 años. 13 años desde que se puso la primera piedra, y actualmente se ha inaugurado una central, que son 3 centrales en el proyecto Toachi Pilatón. Se inauguró el año pasado, entró en operación, más que inaugurarse, esa es la palabra. Entró en operación una central pequeña de 50 megavatios, pero la central grande que realmente, digamos, suple un poco las necesidades del país es la de Yuriquín, que tiene 200 megavatios. Y esa es la que está, digamos, todavía entrampada en la fase de construcción. Se supone que si es que las cosas van previstas como la Corporación Nacional de Electricidad ha dicho, se lo va a inaugurar en el año 2024. ¿Sí? Es decir, todavía falta bastante. Y yo creo que acá, ¿no es cierto?, sí es una crítica, y una crítica sana, como lo estábamos razonando hace poco. ¿Por qué cometemos los mismos errores dentro del sector eléctrico nacional? Tenemos una especie de péndulo que se ha repetido durante los últimos 30 años, que si es el actor público o es el sector privado quien tiene que invertir para generar. La última ley que se trató de hacer para la reforma del sector eléctrico,
donde había, digamos, una participación privada, fue en el año de 1996. En el año 2008, con los decretos del gobierno de Rafael Correa, fue el actor público, en cambio, quien tomó la batuta del sector eléctrico. Y vamos en este péndulo cometiendo los mismos errores, y yo creo que más bien se tienen que definir ya un marco legal, regulatorio, para que se le dé confianza, o bien al sector público, o bien al sector privado, para no cometer los mismos errores que estamos teniendo, dado que centrales hidroeléctricas no se construyen de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo son? No quiero decir el elefante blanco de Coca-Cola Sinclair, no, es un pero proyecto muy importante, no es un elefante blanco. Es importante, pero tiene muchas fallas en la construcción, aristas, pero por eso me gusta la propuesta tuya de centrales hidroeléctricas más chiquitas, así como las plantas de tratamiento más chiquitas que una gran, como Vindobona, que hablamos en algún momento de Quito, porque creo que pueden ser más fáciles de atraer inversión privada y también de manejar, ¿no es cierto? Sí, en la parte constructiva, digamos que tienen menos riesgo. Esa es la palabra. Ajá. Correcto. Y sí, o sea, la idea es que de alguna manera las autoridades, ¿no es cierto?, se definan por dónde vamos en una trayectoria de largo aliento, que ahora alrededor del mundo estamos hablando de una estrategia de transición energética. Es decir, cómo descarbonizamos nuestro sistema energético, cómo reducimos nuestra huella de carbono en etapa de la generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad. Entonces, esa es, digamos, el reto que tiene a futuro, ¿no es cierto?, los próximos gobiernos, definir un marco legal regulatorio que permita, ¿no es cierto?, definir una estrategia de largo aliento para el sector eléctrico y que no nos veamos abocados a lo que todos los años se presenta de manera recurrente, el tema de ver si es que compramos o no las velas para afrontar los apagones. Y justo eso te iba a decir, porque entonces, ¿cómo debería prepararse ya no este gobierno? Porque el podcast pocos días le falta para terminar, pero el próximo, es decir, el próximo, además de que le viene un montón de cosas, ¿cómo deberíamos prepararnos la ciudadanía y cómo debería preparar el gobierno? He oído que hay alternativas como las barcazas, y si no, con velas. Yo soy un poco optimista, pero a la misma vez un poco crítico. Esperamos el último momento para solucionar las cosas. Sí. Yo sé que es una etapa de transición entre y el próximo gobierno que va a tomar las riendas del país, pero se necesita tomar acciones urgentes desde ya. Sí, el tema de la contratación de energía térmica es un tema que no se lo puede dejar, ¿no es cierto?, para tomarlo a último momento. Estamos hablando de que si es que se lo hace de esa manera, evidentemente las condiciones por precios y por temporalidad van a ser realmente no tan beneficiosas para el país, por decirlo menos, ¿no? Por otra parte, yo creo que ya pensando en el próximo gobierno, esencial lo que decía el tema de un nuevo marco legal regulatorio para definir la estrategia para el sector eléctrico. Por otra parte, me parece importantísimo ya en lo que está, digamos, preconfigurado, es poner, ¿no es cierto?, la firma para estos proyectos que ya, digamos, se concesionaron, de estos 500 megavatios que hablo del proceso público de selección, darles las garantías, en este caso, de este fideicomiso, pero este fideicomiso me parece que tiene serias todavía críticas, cuestionamientos, especialmente de los organismos como prefecturas y consejos municipales, pero yo creo que esa es una de las formas de cómo se garantizaría el pago para esas generadoras. Ahora, no puede dejarse de lado que el servicio público de electricidad es un servicio, digamos, que le llega a toda la población. Y si es que de repente se incrementan las tarifas, ¿sí?, que es una posibilidad porque entran actores privados, se tiene que focalizar los subsidios. Y hay un tema muy importante, Verónica, que quiero, si me permite unos segunditos, es que hay actores dentro de los consumidores, específicamente el sector industrial, que recibe alrededor de $100 millones por año
de subsidios, Eso te del iba a subsidio decir, eléctrico. así es. Entonces, Así es. Verónica, yo creo que la población en general, la población más pobre, la población que tiene realmente una necesidad, sí es básico que se direccione un subsidio para que pueda ser más asequible este servicio, pero para los industriales, que apenas son alrededor de 150 industriales que perciben este subsidio, yo creo que no se justifica bajo ningún parámetro. Entonces, se tiene que ir hacia una revisión, creo yo, de los subsidios, tanto en la parte eléctrica, tanto en la parte de hidrocarburos. Bueno, pero ese ya es otro tema. Es decir, tenemos un marco regulatorio importante que seguramente tiene que pasar por la Asamblea, y la Asamblea Correcto. Nacional, dependiendo de en lo que se entrampe, quedará esto para el olvido, o ojalá, y tengo la esperanza que cambie esto. Hay que ser optimistas. Optimista, sí. Y focalización de subsidios, que no es menor, porque siempre es complicado el tema de, ya vemos con los combustibles también fósiles, del rato que se habla de subsidios, y que si se incrementa o se quita, ya se incendia Así Ecuador, es. ¿no es cierto? Pero si es que eso, de lo que yo recojo de tu intervención, si es que eso lo hacemos preveyendo un proceso de transición a mediano y largo plazo, hay que ir construyendo justamente este andamiaje para que se den las cosas, porque de la noche a la mañana simplemente nos va a costar más caro. No tenemos la plata porque sabemos que tenemos ya un hueco fiscal enorme, y peor con estas coyunturas. Entonces lo que se hace es, ok, entonces contratemos barcazas, dame la plata de dónde, quito de acá, de educación, de salud, de lo que quiera, para la energía, o quito de aquí por allá. Es decir, siempre actuando como bomberos, ¿no? Eso es lo que nosotros, creo yo, debemos ir hacia un sistema eléctrico un poco más planificado. Bueno, hay una etapa de planificación dentro del sector eléctrico, pero para atender este tipo de contingencias también hay que planificar, ¿sí? Y cuando hablo de una estrategia de largo aliento, lo que trato de decir es que se vea un tema de la diversificación, ¿no es cierto?, de las fuentes de energía. Cuando hablo de este tema es también una transición hacia fuentes energéticas con una menor impacto ambiental, con una huella menor de carbono, ¿sí? Cuando hablamos de transición energética, estamos hablando también de otros actores importantes que no necesariamente son del mismo sector, sino de otros sectores, como por ejemplo el transporte. El transporte consume alrededor del 50% de la energía del país, y cómo no tratarlo dentro de lo que es en una estrategia nacional de la parte de energía. Y ahí se me viene una pregunta: si dentro de la transformación hacia energía más limpia está el transporte, que debería bajar las emisiones, y se supone que podría ser la alternativa eléctrica, pero si nos falta electricidad, entonces ¿en qué quedamos? Así es, digamos que entramos en un círculo vicioso, y más bien lo que se trata de hacer es que estemos en un círculo virtuoso, donde haya suficiente energía eléctrica, para alimentar a todas las cargas del transporte, de la industria, de la residencia, es decir, inclusive con un sector eléctrico fortalecido, que sea un factor de competitividad para el país, ¿no? Con precios realmente asequibles para todos los sectores. Ok, entonces en resumidas cuentas, Colombia ya nos ha indicado que no va a poder abastecernos en el caso de que nos falte. No estamos listos para suplir esta deficiencia. En definitiva, ¿qué puede pasar? Bueno, la posibilidad de que haya apagones está allí. Ya. La respuesta la tienen básicamente las autoridades del sector, esto es el Ministerio de Energía, la Corporación Nacional de Electricidad, CELEC, quien tienen que asumir, ¿no es cierto?, esta responsabilidad de enfrentar con sus acciones una nueva generación que se requiere para afrontar, ¿no es cierto?, esta creciente demanda del país, y que coincide justamente con la demanda más alta del país. La demanda más alta del país generalmente se centra en los meses de invierno en la costa, ¿no es cierto?, y por otra parte que son meses de alto consumo, diciembre especialmente, ¿no?, que es el mes donde hay más alto comercio en la vida económica de nuestro país. Bueno, el mensaje está claro. Esperemos que no tengamos que encender velitas, que tomemos las medidas correctivas, y que
este mensaje en este programa sea una luz para los tomadores de decisión. Al fin y al cabo son, en este caso, los gobiernos, y que den las pautas apropiadas, inclusive para la inversión privada. Y con esto queremos agradecerle a Fernando por estar acá, por darnos luces en este sentido, un tema muy importante para el Ecuador, y queremos cerrar este espacio obviamente agradeciéndoles a cada uno de ustedes por acompañarnos todos los viernes, todos los domingos. Como les dije, en Telesucesos a las 7 de la noche, se reproduce los días domingos 2:30 de la tarde. Y se cuelga este programa en todas nuestras plataformas digitales, en Twitter, en Instagram, LinkedIn, Facebook y YouTube. Con esto me despido, les mando un abrazo fraterno, compartan, denos un like y compartan para llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Perspectivas Ambientales con Verónica Arias Cabanilla. Diálogo con líderes comprometidos por el planeta. Un espacio para generar conciencia ambiental, para dialogar sobre visiones, acciones y perspectivas ambientales, con la conducción de Verónica Arias Cabanilla.